Hola, estimados niños. Vamos a hacer una cápsula grabada que es muy importante para la actividad de evaluación final que ustedes van a hacer desde la próxima semana, porque vamos a tocar el tema del imperialismo, ¿ya? O la era del imperialismo, y que está situada entre 1870 y 1914, y que en el fondo nos devuelve un poco a la historia universal que habíamos empezado a principio de este semestre. Ya de ahí nos habíamos dedicado a la historia de Chile, pero hoy día nos vamos a centrar mayoritariamente en la era del imperialismo. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona, chiquillos, este periodo con lo que hemos visto en historia de Chile? Se relaciona principalmente con que esta era del imperialismo es uno de los factores que permite explicar la alta demanda que hay sobre el salitre chileno, ¿ya? Porque corresponde también a esta etapa histórica. ¿Ya? Y también, chiquillos, de alguna otra manera no olvidar las consecuencias que tiene, de alguna otra manera, la expansión o aumento de la revolución industrial sobre el mundo obrero y la cuestión social. ¿Ya? Por tanto, eso fue lo que vimos, o hasta ahí hemos avanzado nosotros, y hoy día nos vamos a dedicar a lo que se denomina esta era del imperialismo. ¿Ya? El objetivo de aprendizaje, chiquillos, ya nos situamos en uno de los elementos priorizados por el Ministerio de Educación en esta educación remota, que tiene que ver con los impactos de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el imperialismo es el antecedente, el contexto histórico de lo que va a ser posteriormente el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta es la imagen que aparece siempre en todos lados cuando uno quiere hacer alusión al tema del imperialismo, y ahí se ve a los principales líderes, ¿ya? La reina de Inglaterra, el Kaiser alemán, el zar ruso, Japón, ¿cierto? Quienes están repartiendo una pizza en el fondo, aunque ahí dice China, pero se están repartiendo mayoritariamente los territorios, ¿ya? Porque ese es el elemento del imperialismo. ¿Ya? El imperialismo es una etapa histórica donde las potencias europeas, más Estados Unidos, más Japón, se expanden territorialmente, principalmente por el continente africano y asiático, y conforman vastos imperios coloniales. ¿Ya? Ahora, estos dominios se van a hacer mediante distintas estrategias, mediante distintas justificaciones que las vamos a pasar a analizar. ¿Ya? Una cosa que no les dije, estimados alumnos, perdón, estudiantes, es que hoy día nosotros vamos a profundizar solamente en el tema de los factores o antecedentes, ¿ya? Y en las formas de dominio territorial. No vamos a entrar a un análisis propio de los territorios, ni trabajo de mapa, ni tampoco vamos a hacer alusiones a las consecuencias de lo que genera el imperialismo como antecedente de la Primera Guerra Mundial. Nos vamos a concentrar principalmente en los factores, como les dije, y en las formas de dominio territorial, ¿ya? Por lo tanto, las potencias europeas, como mostraba la imagen anterior, se reparten, ¿ya? El mundo bajo su propio arbitrio, bajo sus propios intereses, bajo sus propias acciones geopolíticas o de dominio territorial. Ya un ejemplo concreto, que tampoco lo vamos a ver en esta cápsula grabada, es la conferencia de Berlín en 1875, donde los países, las metrópolis europeas, principalmente Inglaterra y Francia, se reparten África, ¿ya? Y trazan a través del mapa los territorios y las zonas que les corresponde dominar a cada uno. ¿Ya? Vamos al primer punto donde dijimos que nos íbamos a concentrar. Factores o antecedentes. ¿Qué elementos llevan a que se viva un periodo de expansión imperial llamada la era del imperio? Primero, la revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial? Por la superioridad técnica y productiva de las metrópolis industriales. ¿Ya? Ellas están en condiciones, en el fondo, por su superioridad técnica y productiva, de iniciar un proceso expansivo desde el punto de vista económico. También porque la revolución industrial ha generado una revolución en los transportes, los ha modernizado, los ha agilizado, y de alguna otra manera acorta la distancia entre un punto y otro, a través del barco a vapor y también a través del ferrocarril. No quise poner, chiquillo, el tema del avión, ¿ya? O de los primeros elementos aéreos, a pesar de que estos aparecen a finales del siglo XIX como primeras pruebas y se comienzan a utilizar en las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Por lo tanto, hay una revolución de los transportes. De hecho, por ejemplo, la construcción del ferrocarril transiberiano que conecta toda Europa, ¿cierto? Hasta Rusia, por ejemplo.
o los barcos a vapor que pueden navegar por el Atlántico para llegar a África o por el Mediterráneo, ya acortando tiempos y acortando distancias. La revolución industrial también es un antecedente del imperialismo porque hace que las potencias europeas tengan que buscar nuevos mercados para sus productos, pero también nuevos espacios donde sacar recursos naturales para llevar a sus parques industriales. Y por otro lado, como todo dominio territorial de un pueblo sobre otro, tiene que tener un respaldo armamentístico, ¿ya? Y una de las características que tiene, sobre todo en la segunda etapa de la revolución industrial, caracterizada por la producción en serie, es el desarrollo de la industria militar. Segundo factor antecedente, el nacionalismo europeo. El nacionalismo, chiquillos, es una de las ideologías presentes en el mundo europeo que se potenció con el periodo histórico anterior de consolidación de los estados nacionales europeos, que va entre 1848 hasta 1871, o sea, una etapa previa a esta expansión imperial, y lo que buscaban mayoritariamente es que cada país quería demostrar que era mejor que el otro, ¿ya? Y inician una competencia por el prestigio que les da el dominio territorial de zonas en África y en Asia especialmente. Pero también este nacionalismo europeo potenció el sentimiento de superioridad o eurocentrismo sobre la población africana o asiática. Esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, y hace alusión a que los europeos sienten que ellos son una sociedad, una cultura superior al resto, y que en el fondo es justo, e incluso es un deber moral, llevar esa civilización, civilizar a los pueblos más retrasados, que en este caso eran los africanos y los asiáticos, ¿ya? Y eso se llama eurocentrismo, los europeos como centro del progreso, ¿ya? Y esa misión de que ellos creen que tienen el deber moral, en el fondo, de que los superiores dominen y culturicen a los pueblos de menor desarrollo. Algo muy similar a lo que pasó con el Imperio Romano, ahí ya estoy haciendo una analogía, con la primera relación que tuvieron con los pueblos germanos en la connotación de llamarlos bárbaros. Tercer factor, los cambios demográficos, ¿ya? Para todos nosotros, lo hablamos en algún momento, chiquillos, sabemos que el siglo XX es considerado el siglo de la explosión demográfica, donde la población pasa de 2 billones de habitantes a cerca de 8 billones de habitantes que somos hoy día en la actualidad. Pero este proceso de explosión demográfica se inicia en las últimas décadas del siglo XIX. Por tanto, sobre todo en los países desarrollados, en estas potencias, se experimenta un proceso de explosión demográfica. Hay más gente. Por tanto, ahí se nos da otra realidad. Hay más gente, ¿ya? Además, gente que ha migrado del campo a la ciudad, por tanto, está demandando trabajo en las ciudades, pero la tecnificación de la misma revolución agrícola ha hecho que esa oferta de trabajo eh, disminuya. O sea, se oferta menos trabajo del ritmo en el cual está creciendo la población, lo cual genera importantes elementos de desempleo. Por tanto, las metrópolis europeas ven en esta expansión imperial la posibilidad de movilizar excedentes de población hacia estos territorios africanos o asiáticos, ¿ya? Y de hecho, en muchos textos que nosotros vamos a analizar más adelante y que van a estar dentro de la evaluación, se plantea que es sumamente importante movilizar a estos desempleados, a estos excedentes de población hacia otros territorios, porque el riesgo que se puede producir es una guerra civil, ¿ya? Tenemos también los llamados factores geopolíticos, ¿ya? Cuando uno habla de geopolíticos se refiere a los elementos de territorios estratégicos. ¿Por qué factores geopolíticos? Porque las potencias también trataban de asegurar las principales rutas marítimas o terrestres del comercio. Ya, acuérdense que estamos en un flujo comercial importante, se está articulando producto de la revolución industrial, la revolución de los transportes y esta misma expansión imperial, una economía de corte ya global. Esa es una afirmación importante que hace, por ejemplo, Eric Hobsbawm. O sea, no hay que desconocer que para finales del siglo XIX, por la revolución industrial, por la expansión imperial y por la revolución de los transportes, ya estamos en una economía conectada de carácter global. Por tanto, uno de los objetivos, de los factores que motiva a esta expansión territorial es tener control sobre las principales rutas marítimas y terrestres del comercio. Y lo otro tiene que ver con dominar zonas estratégicas de dominio territorial que están en disputa entre las potencias europeas. Y ahí el mejor ejemplo es el territorio de los Balcanes.
que es donde se va a gatillar el factor detonante del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y por último, tenemos los denominados factores psicológicos. ¿Ya? Y estos factores psicológicos están relacionados con la idea del progreso indefinido, que es uno de los grandes paradigmas del siglo XIX. Acuérdense que dijimos que el siglo XIX tenía tres paradigmas: el liberalismo económico, el liberalismo político y la idea de progreso indefinido. Un progreso indefinido que además está ligado al mundo científico. Y esta idea de progreso indefinido se relaciona con un factor psicológico porque los europeos sienten que una etapa de ese progreso indefinido es precisamente la constitución o transformación de los imperios. ¿Ya? Por otro lado, está la misión civilizadora, este eurocentrismo que yo les expliqué anteriormente, esta idea de superioridad muy apegada al nacionalismo europeo, que siente que los europeos tienen un deber moral de llevar esa civilización a los pueblos bárbaros o a las zonas bárbaras como son los territorios de los continentes africanos y asiáticos. Y también está una misión evangelizadora, tanto protestante como católica, que aprovecha también, que va de la mano con esta expansión territorial. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos los principales factores que llevan a este proceso de expansión imperial europea sobre África y Asia. Recapitulemos. Entonces, nosotros dijimos que los antecedentes de esta era del imperio son la revolución industrial, el nacionalismo europeo, los cambios demográficos experimentados en Europa y los factores geopolíticos, para terminar con los factores psicológicos. ¿Ya? Vámonos a la segunda parte de esta cápsula grabada. Bueno, ahí tenemos un mapa, chiquillos, que es un primer ingreso para que más o menos entendamos nosotros cómo se da este dominio colonial. Si ustedes se dan cuenta, lo que está con este color, ya, rosado, ya, o palo rosa, como, no sé, ahí van a verlo ustedes, pero se refiere a los dominios británicos que están en Canadá, que están en Egipto, están en Sudán, ¿ya? Están en la colonia del Cabo, o sea, tienen todo este corredor asiático. Esto es lo que los británicos consiguieron con la conferencia de Berlín en 1875 y se repartieron África. Esto corresponde, el verde corresponde a los franceses. Si ustedes se dan cuenta, las dos principales potencias europeas de la era imperial son los británicos y son los franceses. Y la presencia de Inglaterra no solamente se concentra en África, sino y en América, sino que se concentra también en la India, en el sector asiático y en Australia. Ya, ¿cuáles son las formas de dominio territorial? ¿Cómo se estructuró esta era del imperio desde el punto de vista del dominio territorial? Teníamos territorios coloniales. Ya, estos territorios coloniales son administrados de forma directa en la política interna y en la política externa por las potencias imperiales. Ya, las potencias imperiales llevan colonos, llevan un gobierno, ya, que lo imponen en ese territorio y someten en el fondo a la población nativa a las órdenes, leyes y disposiciones que ese gobierno colonizador está determinando o ejerciendo. ¿Ya? Ahora, generalmente corresponden a espacios muy importantes desde la perspectiva económica o desde la perspectiva de territorio estratégico o también desde la perspectiva de recepción de migrantes. ¿Ya? Pero ahí en el fondo se pierde todo tipo de autonomía de las poblaciones nativas y se impone un gobierno por parte de la metrópolis. En segundo lugar, tenemos a los protectorados. Los protectorados, chiquillos, son territorios administrados en forma indirecta por un gobierno, ¿ya? Por una metrópoli, que cuenta con un gobierno nativo que organiza la política interna, pero le entrega la política externa y la representatividad de la política exterior a la metrópoli dominante. ¿Ya? Por eso se llama un protectorado. Yo me aseguro en el fondo mi autonomía política en lo interno, pero externamente quien me domina y quien me representa es la potencia nativa. Y eso se denomina, es la potencia extranjera. Eso se llama protectorado. Y por último están los espacios de influencia. Son territorios donde las potencias imperiales influían en la economía de esos territorios a través de inversiones, el uso de los recursos naturales y los precios. O sea, hay un gobierno nativo que dirige la política interior y la política externa, pero todo lo referido a la economía, cómo se explotan los recursos naturales, las rutas comerciales, los precios, e incluso la estructuración de monopolios
ya dentro del mercado, dependen de la potencia europea, Japón o Estados Unidos, de que lo esté dominando. ¿Ya? Por tanto, pierde la autonomía económica en estos espacios de influencia. ¿Ya? Por tanto, tenemos tres formas, y aquí hacemos una síntesis, tres formas de dominio territorial: las colonias, sometimiento absoluto de un territorio a una potencia extranjera; los protectorados, en el fondo, mantengo la autonomía interna, el gobierno interno, pero entrego la política exterior; y los espacios de influencia, donde en el fondo entrego todo lo que tiene que ver con la dirección y explotación y organización de la economía. ¿Ya? Sí, yo hemos cumplido los objetivos de esta clase, que era en el fondo analizar los antecedentes del imperialismo y las formas de dominio territorial. Ya, espero que haya quedado claro, y las dudas las respondo después en el horario de chat. Que estén bien, chicos. Chao.